de que no me recuerdo, de la Millón. Nada, bueno, es el segundo espacio en realidad de la jornada de educación popular Simón Rodríguez, que hacemos por cuarta edición de la jornada. La jornada es un espacio que arranca en el 2015 a partir de discusiones que teníamos dentro de la agrupación en relación a cómo nos estábamos formando y principalmente a discusiones que en ese momento nos estábamos dando para pensar en una educación más inclusiva. Hoy nos parecía más que necesario volver a tener un espacio que nos encuentre para poder estar debatiendo y para poder seguir formándonos colectivamente y creando conocimiento colectivamente en relación a la educación en un contexto de avanzada de gobiernos neoliberales de toda América Latina y principalmente de avanzada también de estos gobiernos con políticas destructivas de nuestra educación pública, en particular acá en Argentina, no solamente en términos del ajuste económico, sino también en términos de qué tipos de enfoques y qué tipos de paradigmas se vuelven a poner como a la hora de pensar las políticas públicas educativas. Así que un poco la idea de este encuentro en particular era poder retomar la experiencia de la Revolución Rusa para seguir pensando hoy cómo esta experiencia nos aporta a seguir construyendo una alternativa, no solamente una alternativa política y como sociedad, sino también una alternativa en relación a el proyecto educativo que queremos. Sin más, los dejo con nuestros hermosos disertantes. Bueno, nos conocemos, pero por las dudas me presento. Mi nombre es Andrés Caño y en principio quiero agradecer mucho la invitación de Uruguay de Cami. Estos espacios para mí son muy importantes porque estrechan vínculos entre claustros que a primera vista parecen esferas separadas. Estábamos hablando de eso, pero me parece que nos unen los mismos problemas y las mismas preocupaciones, con lo cual, bueno, bienvenidos a estos espacios. Y también pensaba en la importancia de sentarse a pensar sobre temas que parecen muy distantes de nuestra efusiva realidad cotidiana y sin embargo, bueno, que no nos saquen también esa posibilidad de reflexionar entre nosotros sobre estas cuestiones que también permiten intervenir sobre este asiago presente. Y la invitación para reflexionar sobre algunos ítems, digamos, sobre algunos puntos de las cuestiones educativas de la Revolución Rusa, me interesaba particularmente en momentos de configurar un seminario que, insisto, algunos y algunos de ustedes que están aquí presentes saben, pero lo pongo en manifiesto, me invitaron a pensar un seminario como una materia optativa de cuarto y quinto año de la carrera de Ciencias de la Educación. Y mi formación es una formación de historia de la educación y tenía ganas de pensar el siglo XX, justamente porque en nuestra materia, que es historia de la educación general, el siglo XX siempre quedaba relegada a la última unidad. La última unidad casi nunca se llega. Y tenía una bronca bárbara, Silvia Finocchio, que es la titular de la cátedra, siempre nos decía, ¿no? La unidad que nos convoca a investigar, digamos, el equipo de cátedra investiga sobre temas vinculados sobre el siglo XX, nunca llegábamos a avanzar sobre esas tres clases. Para que decirles que el año pasado prácticamente no llegamos y bueno, rajuneando pudimos ver algunas cuestiones. Cuando me dan la posibilidad de organizar un seminario, lo primero que pienso es historia de la educación en el siglo XX. Bueno, ¿qué de la historia de la educación en el siglo XX? Y ahí pensaba en cuestiones vinculadas con una historia global o transnacional de la educación en el siglo XX que conecte los espacios educativos de Europa, de África y de América en particular. Y la Revolución Rusa tenía que estar, ¿no? Me acuerdo que en el cuento de la cocina, cuando empecé a hacer una
selección de lecturas, siempre llegaba a la Revolución Rusa. Primero por una preocupación individual, pero también me parecía que el siglo XX, en términos de la historia de la educación, no podía prescindir de estas discusiones. En particular porque fue la primera oportunidad en la cual se pensó una alternativa a la entonces llamada educación tradicional, ¿no? Entonces, en primer lugar pensaba que para pensar una conexión, esta idea de una historia global o transnacional de la educación, los ensayos pedagógicos que se pensaron en el contexto de la Revolución Rusa me permitían ensayar sobre esos puntos de conexión entre teorías pedagógicas que a primera vista para mí, me parecían contrapuestas, como por ejemplo el pragmatismo de John Dewey y la propuesta de Nadezhda Krupskaya, ni bien antes de la revolución ni bien estalló la revolución de octubre del 17. Y en segundo lugar, como una forma de pensar alternativas a lo que ya a comienzos del siglo XX era pensada como una educación tradicional. Por eso organicé la exposición en dos momentos, ¿no? Un primer momento dedicado a, qué significó en términos educativos y culturales la Revolución Rusa del siglo de 1917, en particular bajo la figura de Lunacharsky, porque fue quien organizó el primer comisariado del pueblo para la instrucción. Y en segundo momento quiero referirme a cómo se recibió en el contexto ruso la propuesta de la educación nueva, este movimiento de la renovación pedagógica, y en particular cómo John Dewey, este filósofo estadounidense, encontró diálogo entre los rusos y las rusas antes y después de la revolución. Entonces, hecha esta presentación, quiero dedicarle, no me voy a extender mucho, pensé organizado 10 minutos para cada uno de los, capaz que un poquito menos, 10 minutos para la primera parte y 10 para la segunda parte, un poquito menos también. Y es importante marcar, cualquier texto de historia de la educación asociada a la Revolución Rusa no pasa por alto, que es, cuál es la situación educativa previa a 1905 y en particular a 1917. Y lo primero que parece el consenso en términos de ese balance, en particular los altos índices de analfabetismo que caracterizaban a Rusia en el contexto de Europa, ¿no? Si bien Francia, Inglaterra, Alemania habían, Argentina, ¿no? En el caso americano, habían pensado leyes, habían definido leyes educativas que marcaban la obligatoriedad escolar. Rusia recién lo concretó en 1908, ¿no? Esto es, finales del siglo XIX, diversas naciones de Europa, Rusia lo concreta en 1908, después de la primera revolución, la de 1905, y ese es un inicio para pensar, un primer movimiento hacia terminar con altos índices de analfabetismo. Sin embargo, lo que caracterizaba los escenarios educativos rusos era una gran masa de población analfabeta y una diferencia muy grande entre la escolarización que recibían los sectores campesinos, mayoritarios, hay que decirlo, y una mínima proporción de la población estudiantil ligada a las familias aristocráticas o de la burguesía intelectual o económica. Esta ley de obligatoriedad escolar de 1908 había estipulado un mínimo de instrucción elemental, saberes de la lectura, la escritura y el cálculo para los sectores campesinos, y mientras tanto, los hijos de esta burguesía ennoblecida que pertenecían a familias aristocráticas se preparaban o en términos de la educación elemental o en las escuelas particulares o en domicilios, y se preparaban para rendir el examen que les habilitaba para ingresar al gimnasio. El gimnasio era una formación secundaria casi organizada casi
en espejo con los modelos de Francia y de Prusia. ¿Cuál es el modelo? El modelo de unos pocos, sobre todo varones, ingresan a formarse para ingresar a las carreras universitarias que le marcaban con carreras liberales. Lo primero que hace la revolución en 1917 es intentar corregir esa estructura segmentada de un sistema que no existía como tal, porque no había articulación entre los niveles. Y esa primera articulación que propone en 1917 comienza a darse a partir de la creación del Comisariado del Pueblo para la Educación, que es lo que podríamos decir una agencia destinada a pensar la creación de un sistema educativo efectivamente articulado. Y a cargo de ese comisariado estuvo Anatoly Lunacharsky entre 1917 y 1929. Lo que vamos a ver es que la gran empresa de Lunacharsky, y ahora vamos a ver con algunos matices, hay dos grupos al interior de ese comisariado. ¿Cuál era la gran empresa? Era lograr configurar un principio de igualdad de oportunidades educativas asociado a la educación politécnica. Ahora, la forma de llevar adelante esa educación politécnica tenían como dos grupos, ¿no? que se enfrentaban a propósito de cómo llevar adelante el proyecto de educación politécnica. El primer grupo es el grupo nucleado en torno a Petrogrado, un grupo dirigido por Lunacharsky y también por Lyudmila Nishinskaya, que estaban aferrados a las ideas del progresismo de Dewey. Ahora voy a referirme a la segunda parte de la exposición. A partir de este grupo es que comienzan a articularse las ideas de Dewey a una propuesta de la educación politécnica y en particular de la educación soviética. Y este grupo piensa la educación politécnica entendida como una forma de familiarizar a los niños y a las niñas con habilidades técnicas básicas que serían practicadas en un taller anexo a las escuelas, pero sin formar una especialización el final de la adolescencia. Esto es no pensar en una especialización laboral temprana, mucho menos que el trabajo estuviese ligado vis a vis a las prácticas escolares. El grupo de Petrogrado se lo conoce en torno a un documento, esto es grupo y documento. Ese documento se titula La Declaración sobre la Escuela Única del Trabajo, presentado por Lunacharsky en el primer Congreso Pan-Ruso de Educación. En esa declaración se define la escuela única como todo el sistema de escuelas, desde el jardín de infantes hasta la universidad, única escala interrumpida, y todos iban al mismo tipo de escuela, ¿no? Esta idea de yo entro como niñito al jardín, termino en la universidad y no hay diferencias de clases, ni tampoco del tipo de educación que yo iba a recibir allí. Lo que estaba pensando ahí es una clara oposición con esa forma segmentada del sistema educativo, ¿no? Unos pocos, la ley de obligatoriedad escolar hace que todos puedan, o que en teoría todos puedan ir a la escuela primaria, pero al momento de pensar la continuidad de la escuela secundaria, unos pocos iban a estos gimnasios y otros menos iban a la universidad. La declaración alude a esta escuela única a partir de la escuela activa y también la escuela politécnica. Cuando piensan en la escuela activa, están pensando en el modelo propuesto por John Dewey, al que me voy a referir muy brevemente en esa segunda parte de la exposición que les digo, y también están pensando en Karl Steiner, que era un educador alemán, que es el que piensa la escuela del trabajo, ¿no? La escuela del trabajo que pensaba Karl Steiner para Alemania es retomada por este modelo de Petrogrado, vinculada a enseñar procesos productivos
laborales, en los talleres, en las granjas, un trabajo productivo que nunca perdiera de vista el carácter pedagógico de la tarea. Ahora, ¿cuál es la propuesta del otro grupo? ¿No? Es el grupo de Moscú, que está encabezado por Posner y que está ligado a la escuela en tanto una comuna, en tanto un lugar donde se vive en un ambiente total para los niños. Durante los 7 días de la semana, durante los 12 meses del año. La idea de hay un espacio total que confía una comunidad entre los niños, las niñas y los maestros, en donde se enseñaban habilidades manuales, no en un taller, sino en la práctica misma de sostener cotidianamente la comunidad. El caso paradigmático es el llevado a cabo por Anton Makarenko, un pedagogo ucraniano, que va a ser una figura destacada en la pedagogía de los años 30 y 40 de Rusia. ¿Cuál es el documento que identifica a este grupo? Es el informe sobre la Escuela Única del Trabajo, presentado por Posner. Es más completo, aunque no menos ambicioso que la declaración del otro grupo. ¿Por qué? Porque piensa que la educación tenía que ser libre, obligatoria, coeducacional y laica entre los 8 y los 17 años. Replica este modelo que yo les contaba recién, ¿no? La escuela tenía que funcionar toda la semana, media jornada tenía que estar dedicada a la instauración de clubes y excursiones, le pone un fuerte peso a la enseñanza al aire libre, y también al peso que tienen los niños y las niñas en la organización cotidiana de las actividades escolares, ¿no? A gestionar las escuelas. Este grupo pensaba que las escuelas tenían que estar administradas por los soviets, que eran quienes elegían a los maestros. También pensaban en la educación politécnica, aunque esa educación es vista como un trabajo productivo socialmente, vinculado estrecha y orgánicamente con el medio ambiente. Ahora, más allá de estas diferencias, bueno, yo estoy siguiendo a la interpretación que hace Sheila Fitzpatrick. Tenemos a partir de este, bueno, el año pasado, el siglo XXI, reeditó el clásico, es una tesis doctoral, una tesis que hizo en 1970. Ella accede a los documentos de este comisariado y ella dice en la introducción, bueno, era tal el afán de crear algo nuevo que se documentaba absolutamente todo y se guardó todo. Entonces lo que ella reconstruye en su tesis doctoral justamente es no solamente la figura de Lunacharsky, sino cómo se configuraron los primeros años de ese comisariado. Y ella accede también a decir, bueno, cuáles son las dificultades para poner en práctica estos principios de la escuela politécnica. Y en primer lugar, y yo creo que ahí tiene que ver con los puentes con el presente, ¿no? ¿Cómo pensar una reforma educativa sin desentender a quienes tienen que llevarla cotidianamente a la práctica, los maestros y las maestras, ¿no? Entonces, bueno, como una reforma de 1917 nos habla del presente de las reformas educativas. ¿Por qué? Porque al momento de pensar las dificultades, Fitzpatrick encuentra que los maestros y las maestras eran los agentes que marcaban límites para llevar adelante esta práctica. ¿Por qué? Porque en particular era necesario formar una fuerza de trabajo docente que pudiese llevar a la práctica los principios teóricos de la educación politécnica. Entonces, de movida, era necesario contar con maestros formados, y varios de estos maestros y maestras se mostraban hostiles en los primeros años de la revolución al gobierno bolchevique, y eso se vinculaba con ciertos resquemores que había con un particular sindicato docente que se había formado antes de la revolución, ¿no? Este periodo que va de 1905 a 1917 es un momento de mucha efusividad en términos de organización desde abajo de los trabajadores y las trabajadoras.
hay un sindicato que se configura antes de la revolución y bueno, hay ciertos resquemores con las personalidades más destacadas de este comisariado. Finalmente hay una huelga que bueno, es interpretada como una limitación a llevar adelante las tareas cotidianas del comisariado. Finalmente se disuelve este sindicato, pero lo que pone en manifiesto es que, bueno, Lunacharsky encontraba ciertas limitaciones al momento de llevar a la práctica estas ideas, porque la propia fuerza de trabajo o no tenía la formación requerida para llevar adelante esta educación politécnica, o eran los que marcaban límites con la gestión que estaban pensando la forma de pensar el sistema educativo bajo la guía soviética. Pero también los límites venían desde los niveles inferiores del sistema educativo. ¿Por qué? Porque los departamentos locales y las propias escuelas dependían muchas veces de la buena voluntad de quienes estaban encargados de gestionarla cotidianamente. Muchas veces dependían de los recursos económicos de los soviets de enseñanza y los soviets locales. No era lo mismo enseñar y gestionar una escuela en Moscú, en Petrogrado, que en una aldea perdida en Ucrania, donde los vasos comunicantes eran escasísimos. Piensen sobre todo en las distancias geográficas y de comunicación. Y ahí, bueno, no quiero extenderme mucho, pero lo que Fitzpatrick documenta es un viaje, yo lo compartía en el seminario, ¿no? Un viaje que hace Nadezhda Krupskaya para ver, bueno, efectivamente, qué es lo que está pasando en estas escuelas. Y eso también es algo que me pareció un diálogo para pensar el presente. Bueno, una representante, una intelectual orgánica de la educación soviética, ¿qué es lo que hace? No se queda pensando en el comisariado, ¿no? Va hacia las escuelas a hacer un relevamiento. Bueno, efectivamente, ¿qué es lo que estaba pasando? Se toma un tren, ¿no? Y va por la estepa. Y lo que va registrando efectivamente son, esto que yo les estoy diciendo, ¿no? Maestros y maestras que no solamente se mostraban contrarios a la idea politécnica, sino que decían que no sabían cómo llevarla adelante. No sabían qué hacer. O sea, había buenas intenciones, pero no sabían cómo llevar adelante este fragor del cambio que había significado la instauración de una educación soviética en 1917. Segunda parte, y la hago más breve, así no monopolizo la conversación. Porque Nadezhda Krupskaya, digamos, ese es el otro hito que me parece muy interesante destacar, cómo hay un paso comunicante entre dos posturas que a priori parecen contrapuestas, ¿no? En primer lugar, la organización soviética de la educación en una Rusia trastocada por la revolución del 17 y el progresismo estadounidense que piensa Dewey desde la Universidad de Chicago. Bueno, son vasos comunicantes que no comienzan en 1917. La propia Krupskaya había conocido las ideas de Dewey antes de 1917. Es ella quien prologa quien prologa las revisiones de la traducción de los libros de Dewey, y en particular una que escribe una de las hijas de Dewey sobre el plan Dalton, que era un método de enseñanza pensado al interior de la escuela nueva. Entonces, lo que vamos a ver es que antes del 1917, dentro de los círculos intelectuales rusos hay vasos comunicantes con la idea escolanovista, en particular con Dewey. Y ahí hay una figura que también es muy interesante, ¿no? Que es Pavel Ignatiev, que es el ministro de Educación,
que es el encargado de llevar adelante un programa de reformas de 1915 que se muestra, públicamente decía que La Escuela y Sociedad, que es el libro de Ivo de 1899, había fundamentado teóricamente las reformas que él proponía en 1915, ¿no? Entonces hay una tradición intelectual en Rusia anterior a la revolución que abiertamente lee a Dewey, que piensa la escuela laboratorio de la Universidad de Chicago como una posibilidad de autogestión educativa, de coeducación y también de descentralizar en la gestión del sistema educativo, ¿no? La escuela laboratorio daba la posibilidad para dar un lugar central a los niños y las niñas en la gestión cotidiana de las escuelas, pensar un currículum diversificado, no solamente pensar en lectura, escritura, cálculo, y también, motorizar este movimiento de reforma educativa conocido como la Escuela Nueva. Termino con esto. En 1929, entonces tenemos una posibilidad concreta de construir un sistema educativo a partir del comisariado, construir a partir de ideas muy renovadas, como lo que significaba la Escuela Nueva, que es un movimiento de renovación pedagógica efectivamente transnacional e interconectado, ¿no? Que al poco tiempo que se había configurado la escuela, la llamada escuela moderna, ya la tildamos como tradicional. El libro de Dewey es de 1899, hacía re poquito que se había configurado lo que ya se empezaba a tildar como tradicional, ¿no? Bueno, ¿cuál es el primer límite que tiene la idea de la educación politécnica y en particular las ideas escolaristas en el contexto de Rusia? Bueno, es en 1929 cuando a Lunacharsky lo sucede Bubnov, Andrei Bubnov, y cuando hay una serie de reacomodaciones en términos políticos y económicos en Rusia, ¿no? Vamos a ver cómo la destitución de la nueva economía política y la instauración del primer plan quinquenal del 29 instaura un tipo de educación que se piensa como una educación que tenía que preparar tempranamente a los niños y a las niñas para las actividades productivas, ¿no? Entonces, la escuela politécnica, que se pensaba como una formación integral, comienza a tener límites precisos y a decir, bueno, efectivamente, escuela y producción tienen que ir de la mano desde temprana edad, y cualquier tipo de innovación ligada a la escuela nueva es comenzada a ser sospechada de antirrevolucionaria, ¿no? De hecho, lo que va a triunfar a partir de la guerra del 30 es la línea más ortodoxa de la escuela tradicional. Digamos, si Krupskaya proponía la instauración de la sustitución de ciertas disciplinas, el trabajo libre y el ensayo, los métodos de proyectos, lo que triunfa a partir de la década del 30 es la vuelta a las disciplinas, al horario escolar, a la figura de la autoridad del maestro, y Makarenko es el reconocido como el pedagogo de la revolución, ¿no? Que sería como la línea más ortodoxa de la disciplina de los horarios, de la autoridad del maestro y demás, ¿no? Y ahí corto porque, bueno, efectivamente me parece que es una forma de pensar, ¿no? Un intento de renovar la escuela que tiene límites al interior del propio movimiento revolucionario en los años 29, 30 y 31. Gracias por la escucha. Bueno, en realidad me voy a referir justamente al periodo posterior, pero bueno, antes de entrar en la historia, y además lo voy a hacer desde Ponce, o sea, desde una lectura en Argentina, no solo una lectura, sino de haberlo conocido concretamente.
Pero bueno, antes de empezar, agradecerles la atención. Creo que a partir también de lo que pasó ayer, de lo que viene pasando estos últimos años en Argentina y en América Latina, y de lo que puede llegar a pasar en Brasil, salvo como creo que hoy leí o ayer, no me acuerdo, un artículo de Borón que dice, bueno, salvo que suceda un milagro y los milagros no suceden, así que lo más probable es que nos esté gobernando, mira, qué fallido real, esté gobernando en Brasil un nazi como Bolsonaro, así directamente lo digo, da cuenta de cómo un autor como Ponce, o cómo pensar la revolución hoy, o analizar la revolución, o traer a la revolución rusa al hoy, es más que necesario, porque bueno, estamos hablando de un periodo histórico, sobre todo en el que vive Ponce, en el que produce y en el que escribe, bueno, no escribe el libro, sino las clases que da, a las cuales me voy a hacer referencia, que es humanismo burgués y humanismo proletario, es en el periodo del fascismo. Entonces, hoy leía de nuevo algunas de las citas de Ponce y parece que estuviera hablando, así que más que bienvenido este tema, y además, como voy a terminar diciéndolo al final, pero lo adelanto ahora también, de lo necesario que resulta hoy una alternativa política revolucionaria, ¿no? Porque también lo que está demostrando la crisis argentina y la crisis mundial es que el capitalismo es muerte, barbarie, guerra, hambre, desigualdad, y que es necesario un nuevo horizonte que sea todo lo opuesto a esto, ¿no? Porque si no, como decía Fidel, vamos a terminar desapareciendo directamente como especie. Era lo que él planteó mucho antes de morir. Bueno, esto que decía antes voy a empezar donde quedó Leandro en términos de periodo histórico, es porque voy a analizar particularmente este libro, por decirlo de alguna manera, que fue Humanismo burgués y Humanismo proletario, que está dentro del tomo 3 de estas obras completas de Ponce. Lo traje como para que también conozcan a Ponce, porque Ponce no suele ser un autor muy enseñado en las carreras de educación y en las carreras humanísticas o de psicología, recién hablamos, también tiene todo un periodo de producción sobre la psicología del adolescente y del niño también. Lo paso por acá. Entonces, traje los libros también para verlo materialmente hoy en día, ¿no? Y bueno, humanismo burgués y humanismo proletario son unas clases que él da en un colegio que él creó junto con otros intelectuales, que era el Colegio Libre de Estudios Superiores, que justamente se trataba eso, de un espacio de intelectuales de diferentes orientaciones políticas, siempre estamos hablando hacia la izquierda, ¿no? Que daba diferentes cursos. Él había dado anteriormente el curso de Educación y Lucha de Clases, que hace poco encontré la versión original, la primera publicada en una revista que publicaban del colegio, y que se llamaba Lucha de Clases y Educación. Y sé que después lo dio vuelta y le puso Educación y Lucha de Clases. Son esas cosas que nos gustan a quienes hacemos historia, encontramos esas cositas y decimos, uy, mirá qué lindo ese dato. Que también fueron una serie de conferencias. En el medio, entre Educación y Lucha de Clases y Humanismo burgués y Humanismo proletario, visita la Unión Soviética.
Entonces, el final de Educación y Lucha de Clases aparecen algunas referencias a la educación en la Unión Soviética, pero en términos más teóricos, si se quiere. Cuando él plantea algunas cuestiones vinculadas a la educación en el humanismo burgués y humanismo proletario, lo hace más que nada a partir de lo que vio también, ¿no? Amén de críticas más generales a la escuela nueva, por ejemplo, también va a plantear muchas cosas sobre la Unión Soviética en general y la educación en particular vinculado a lo que conoció. Este viaje lo hace en 1935. Después se termina exiliando, apenas termina de dar las conferencias. De hecho, creo que él, ahora no recuerdo bien, pero creo que él llega como a armar la publicación, pero que la publican después de que él muere. La muerte de Ponce es muy, no sé, como anecdótica, por decirlo de alguna manera. Él se exilia porque lo empiezan a perseguir por comunista, lo cesantean de las cátedras en las que él estaba en la Universidad de Buenos Aires, y se exilia a México. Lo reciben ahí en México, empieza a trabajar en la Universidad de Morelia, escribe en diferentes periódicos, trabaja un periodo para el gobierno con el sindicato docente, y en un momento se estaba dirigiendo en el año 39, se estaba dirigiendo a 38, perdón, 39 Gramsci. A veces se me mezcla Gramsci y Ponce porque son tan parecidos, muchas cosas que me mezclan. Estaba yendo a dar de Morelia al DF una conferencia por los 100 años del nacimiento de Marx. Tiene un accidente, estamos hablando de 1938, lo llevan al hospital, pero tenía todas heridas adentro, no se dan cuenta y bueno, fallece a los pocos días de alguna lesión que tenía en el órgano. 40 años tenía. Así que humanismo burgués, humanismo proletario es lo último que se llega a publicar en términos de un libro. Después hay algunos artículos que él escribió que están compilados en las obras completas. Las obras completas las compila Agostí, que fue su discípulo, y bueno, son 4 tomos, y el último tomo tiene un conjunto de notas y de los artículos que escribió en México. Pero las últimas clases que da son estas clases las da regresado de la Unión Soviética, pero no solo al regreso de la Unión Soviética, sino también que antes de llegar a la Unión Soviética, en el mismo viaje, él pasa por la Guerra Civil Española, pasa por Alemania, pasa por Polonia, pasa por Francia, pasa que en algunos lugares se detiene y en otros pasa para llegar a Moscú, ¿no? Claro, y encima él llega a Moscú habiendo visto las atrocidades todavía ni siquiera tan tremendas como van a ser años después, digo, sobre todo hablando de Alemania, pero ya obviamente que con el fascismo en el poder, Hitler, Mussolini, etc. Con lo cual todos los análisis que hace Ponce sobre la Unión Soviética también los hace en ese contexto, ¿no? Él va a amar a la Unión Soviética, va a reivindicar pero totalmente la revolución. Todo lo que va a decir va a ser en términos de una admiración y una fascinación total por la revolución, y es lógico. El tipo unos días antes había pasado por experiencias fascistas. Claro, y la revolución rusa además era la posibilidad de un mañana. Él va a terminar las conferencias diciendo soy optimista, ¿no? Y uno dice, ¿cómo puede ser si se la pasó hablando la primera parte de la porquería que es el capitalismo, bajo el nombre del humanismo burgués? La segunda parte va a hablar de la Unión Soviética
Unión Soviética, es la revolución. Entonces, pese a un panorama oscuro, tenía esa mirada y además una mirada optimista en términos también teóricos políticos, porque él tenía como una interpretación de la historia muy vinculada a Engels y a su libro Realidad, Trabajo, Familia, bla, bla, y esa mirada más evolucionista, determinista, si se quiere, determinista entre comillas, yo diría más evolucionista de cierto sector del comunismo que planteaba la inevitabilidad del comunismo. Como que en algún momento iba a llegar y además ya había llegado. En el caso de él lo estaba viendo, faltaba que se universalizara y totalizara en el mundo, pero esa experiencia iba a triunfar. Con lo cual, en algún punto, a nosotros ahora nos falta esa patita, por más de que siempre tenemos, ¿no?, el faro de Cuba y que en esta situación latinoamericana Venezuela está ahí resistiendo, Bolivia no solo resiste, sino que se ha constituido en un país que el otro día le dieron un premio de robótica a uno de sus estudiantes en no sé qué concurso mundial, pero bueno, no es el mismo momento histórico porque vivimos hace años en un mundo, podríamos decir, dimensional, y no en ese momento que sigue estando en disputa, ¿no?, pero en una disputa mucho más clara con la revolución, además, en algún punto naciendo, ¿no?, porque en 1917, 1935, 20 años en la historia, no es nada. Así que, bueno, ese es el contexto en el cual él va a hablar en este libro de la Unión Soviética y va a hablar de la educación en la Unión Soviética. Justamente también lo que él va a plantear, y lo va a decir así, es que lo que él fue a visitar es al hombre del futuro. Piensen que escribía nada más, hablaba del hombre nuevo, ya vamos a ver que esa idea que retoma el Che de Ponce. Bueno, hablaba de esos términos y era ese ideal, ¿no?, que tenemos que ir hacia ahí. Y una de las cuestiones fundamentales en ese sentido y que me parece importante destacar por algunas interpretaciones que se hacen del marxismo y de Gramsci, no de Ponce, pero sí de Gramsci en particular, hoy en día en la pedagogía, dentro del campo de las llamadas pedagogías críticas, es como la posibilidad de transformar la educación sin la necesidad de la revolución, ¿no? Como que podemos, la categoría que se usa mucho es la idea de prefiguración, ¿no? Podemos prefigurar otras relaciones en el capitalismo y podemos construir escuelas no capitalistas en el capitalismo, ¿no?, como esas reducciones a veces se hacen. Bueno, Ponce justamente lo que va a plantear es, bueno, la necesidad de la revolución y de la ruptura. Si en la Unión Soviética se pudieron hacer todas las cosas que se hicieron, tanto a nivel general como a nivel de la educación en particular, fue porque hubo un proceso revolucionario. No hubiera habido intención y después igualación del sistema educativo o que campesinos pudieran llegar a la universidad sin que existiera la revolución. Tuvo que existir esa ruptura para que se pueda configurar otra educación, ¿no? Y ahí tiene como esta mirada relacional y total de cualquier marxismo. Porque hay revolución, hay una educación nueva, no en el sentido de la educación nueva como movimiento, y porque hay una educación nueva hay una revolución, ¿no? Es una mirada. Y al mismo tiempo, y esto es interesante también, si bien él tenía como esta pata y esta mirada más evolucionista en la revolución y el comunismo en algún momento iban a venir, igual el centro de sus análisis
está puesto en el hombre, y así lo dice, ¿no? Como una fe total en el hombre, en los sujetos, que son quienes van a ser, quienes vamos a hacer, digamos, esa revolución. Otra de las cuestiones que él planteaba y que es lo que atraviesa transversalmente a todos sus análisis y que él lo ve claramente en el proceso revolucionario, y uno podría decir, bueno, él ve el triunfo de la escuela de Matarenko, por decirlo de alguna manera, es la cuestión de la dirección, ¿no? La educación como dirección. Y ahí, tanto en este libro como Educación y lucha de clases, y por eso digo tantos puntos de enlace con Gramsci, para Ponce la educación es organización y dirección. Es eso, o sea, hay que educar porque a los que estamos educando son los futuros dirigentes. Y en eso está pensando, esta como mirada política de la educación, ¿no? Muchas veces en las ciencias de la educación se dice, bueno, las pedagogías críticas comenzaron en los años 60, 70, ¿no? Como, bueno, uno podría decir movimiento, pero en términos de análisis crítico de la educación es mucho más previo que los años 60-70, porque hay un montón de personajes que pensaban a la educación en términos políticos, ni que hablar mucho antes que Freire, ¿no? Porque muchas veces se ubica a Freire como el primero que habló de toda la educación es política. Bienvenido sea que todos lo digamos siempre, pero bueno, Ponce en los años 30 en Argentina está diciendo exactamente lo mismo, y lo dice así además en Educación y lucha de clases. Entonces, cuando él analiza la educación en la Unión Soviética, dice eso. Bueno, la revolución necesita dirigentes. Y entonces esos dirigentes hay que educarlos en las escuelas de la revolución, que van a ser para él estas escuelas, no solo las escuelas, después vamos a ver que tienen una concepción más amplia de educación, pero van a ser más escuelas políticas. Y después ahí también tiene un posicionamiento muy leninista, porque él dice, no solo se trata, la revolución no implica nada más destruir el pasado, digamos el pasado capitalista, sino construir un futuro. Y eso era lo que planteaba Lenin, ¿no? Y ese futuro además se construye sobre el pasado capitalista, ¿no? Que bueno, está bien, se produjo la ruptura y listo, ya somos todos hombres nuevos. No, de hecho Lenin en ese mismo congreso panruso dice, bueno, nosotros en realidad somos los viejos que por más revolucionarios que seamos, tenemos cosas que vienen de los hombres nuevos van a ser las generaciones nuevas que hayan nacido de la revolución. Esos van a ser los verdaderos hombres nuevos. Y Ponce en ese sentido era, como en muchos otros más, era totalmente leninista y planteaba eso. Y aparte planteaba que había cuestiones de la cultura burguesa que no había que negarlas, sino que había que transformarlas en una cultura proletaria en términos de acceso masivo. Pero que uno no tenía que tirar abajo el teatro, digamos, sino que tenía que hacer de ese teatro al cual solo accedían unos pocos, un lugar al cual accediera mucha gente, lo que va a terminar pasando en la Unión Soviética, que además va a haber teatro, no solo en el teatro, sino que también en cada fábrica, ¿no? Entonces, esa era como un poco también la idea de Ponce. Entonces él dice, el verbo no es solo destruir, sino también construir. Y eso es lo que estaba pasando en la nueva Rusia, ¿no? Y construir necesita dirección. Y la dirección se logra con, entre otras cosas, con la organización y la educación. Y acá aparece en Ponce, en Matarenko, en Gramsci, una mirada positiva de la disciplina, no como algo negativo, como por ahí después de los estudios Foucaultianos empezó a aparecer como algo represivo, con contenido negativo, sino al revés,
¿no? Como algo que va en contra de la pereza, lo plantean así, ¿no? Como bueno, nosotros necesitamos educar, organizar, dirigir. Y esos tres verbos y construir son como verbos muy similares, utilizados a veces de modo como de sinónimo para esta generación de los fines del 20, principios del 30. Bueno, una de las cosas que hace Ponce en Moscú, y creo que también, claro, ahí cuando vos dijiste las dos líneas que había, él creo que solo visita escuelas en Moscú y lo llevan a ver ya estas escuelas politécnicas. Y entonces él dice, claro, acá está el ideal de Marx, ¿no? Como la Unión Soviética se está llevando adelante el ideal de Marx. Pero ¿en qué sentido lo plantea? Y esto me parece que es muy interesante. Lo plantea en términos de la praxis. Porque él dice, no es que en la escuela les enseñan la teoría de lo que después van a ir a hacer en la fábrica, sino que cada escuela está construida al lado de una fábrica o de un colcós o de el emprendimiento productivo, y hay una relación constante y directa entre estos dos espacios, ¿no? Y ahí uno podría decir, bueno, parece algo como de la escuela nueva en algún sentido, ¿no? Como formarse en la planta completa. Sin embargo, bueno, después lo vamos a ver porque se va a hacer muy crítico de la escuela nueva, pero va a ser muy crítico de la escuela nueva, bueno, lo digo ahora, muy crítico de la escuela nueva, no en términos pedagógicos, que también lo va a hacer, y va a decir, bueno, acá la escuela nueva metodológica, la escuela nueva, sino que también lo va a hacer en términos políticos sobre todo, y Gramsci también, que va a ser una tremenda crítica a la escuela nueva, ¿por qué? Por dos cosas. Ponce y Gramsci en ese sentido lo van a hacer de la misma manera. Gramsci tiene un texto que es Dirección y Espontaneidad Consciente, que dice, la escuela nueva lo que plantea es poner el centro en el niño y en su libertad. Si uno deja al niño libre, no es libre, porque ese niño es educado por la burguesía. Entonces no existe la espontaneidad. La espontaneidad siempre es la espontaneidad burguesa, podríamos decir. ¿Por qué? Porque el sentido común es el sentido común de las clases dominantes. Entonces, si uno no interviene, si uno no dirige, si deja al niño librado al ambiente, como decía Rousseau también, bueno, el ambiente es el ambiente burgués de las clases dominantes, contrario a lo que estos marxistas quieren formar en un niño, ¿no? Eso va a por el otro lado, la crítica que le va a hacer Gramsci, y que también le va a hacer Gramsci por Gentile. Ponce también lo va a nombrar a Gentile y también le va a pegar a Pestalozzi, va a ser. Primero porque la educación nueva se termina convirtiendo en una educación clasista, que es la misma crítica que en los años 80 le va a hacer a la educación nueva Saviani en Brasil. Otro marxista va a decir, en Brasil todo muy lindo, pero fue una escuela para ricos después de las experiencias de escuela nueva. Distinto en Argentina, porque la mayor experiencia de escuela nueva en Argentina fue con las hermanas Cosellini en una escuela pública de sectores populares en Rosario, pero en Brasil no pasó. Entonces, en primer lugar, van a decir eso, y Ponce les va a decir, además Pestalozzi en persona se dedicó a educar a los niños. Y lo otro que van a decir es, bueno, la escuela nueva en el fascismo fue la escuela del fascismo, porque Gentile se convirtió en el ministro de Educación de Mussolini. Entonces, en su experiencia práctica, la escuela nueva fue una escuela fascista. Entonces, tanto Ponce como Gramsci, contemporáneamente, le dan con un palo a la escuela nueva. Cada cosa que uno
con voluntad de transformación, ¿no? Como la escuela politécnica no es una alternativa, digamos, nada más pedagógica, que también lo es, sino que es una propuesta política que articule, digamos, o que transforme también el conocimiento de la escuela.